Buenas tardes, hoy en nuestro podcast hablaremos sobre tratamientos para la artrosis de rodilla en pacientes jóvenes. Y es que todos conocemos a alguien que tiene artrosis, que es joven y que realmente, pues tiene problemas para buscar opciones para mejorar su dolor y la limitación que le produce la artrosis en su rodilla. Hoy está con nosotros el doctor Gonzalo Mora. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí para poder comentar esta temática que nos trae aquí y me gustaría empezar un poquito porque nos comentases qué tipo de artrosis tienen estos pacientes jóvenes. Bueno, la artrosis por definición es el deterioro de las articulaciones, fundamentalmente el deterioro del cartílago articular. Y realmente desde un punto de vista de microscopio, si mirásemos, veríamos que hay células más ancianas en personas más mayores y células más jóvenes en personas, valga la redundancia, más jóvenes. Pero el desgaste se produce de la misma manera. ¿Qué ocurre? Que en la persona mayor se suma el hecho de que ese cartílago tiene más años. En la persona joven, cuando aparece un desgaste, una artrosis, suele tener relación con o bien una deformidad que tenía en la rodilla el paciente, o bien algún traumatismo sufrido durante la infancia, adolescencia o edad joven inicial que ha modificado las condiciones de esa rodilla, porque si la dejásemos a su evolución natural, en condiciones normales, sin una lesión, sin un accidente, sin un traumatismo, lo normal es que se tarde años en tener un deterioro de la articulación. O sea que, como veremos, incluso en personas mayores, siempre hay algún traumatismo o alguna situación que desequilibra o produce una inestabilidad de la rodilla. Por eso las personas que tienen una artrosis de rodilla no siempre tienen artrosis en las dos rodillas, aunque sean mayores, y por tanto no es un problema solo de la edad. Evidentemente, con la edad se acentúa y hay mayor desgaste. Esto es como si siempre ponemos el mismo ejemplo, una rueda de coche que tropieza contra un arcén, pero tropieza la rueda del copiloto, por ejemplo, y ese coche seguimos usándolo, seguimos haciendo kilómetros y va a llegar un momento en el que esa rodilla en concreto se desgaste más, esa rueda en concreto se desgaste más que la del otro lado. Sin embargo, la edad del coche o el tiempo que tenemos el coche es el mismo. ¿Por qué? Porque hubo un traumatismo inicial que deterioró o supuso una inestabilidad. Eso mismo lo podemos trasladar a la gente joven, que puede tener una artrosis de una de las dos rodillas. Es muy raro que una persona tenga artrosis en las dos rodillas a una edad joven, salvo, insisto, que existiera una deformidad previa o genética o adquirida en los años iniciales de su infancia y eso haya determinado ese desgaste. Realmente, este tipo de pacientes jóvenes con artrosis de rodilla, ¿qué limitaciones pueden encontrar cuando tienen esta Bueno, lesión? la rodilla, que cada vez la artrosis, que cada vez se considera más un, una patología o una enfermedad dentro del mundo de la inflamación, que en este caso destruye progresivamente el cartílago, los síntomas que vamos a tener vamos a ser los propios que se describen en medicina de la inflamación, que es dolor, rubor, tumor y calor. Esas son las palabras clásicas. Dolor, porque el paciente nota dolor; rubor, enrojecimiento, cuando hay una inflamación, no siempre es evidente porque hay artrosis que no tienen ese enrojecimiento; calor, aumento de temperatura, por lo mismo, cuando hay un proceso inflamatorio generalmente aumenta y tumor. Tumor no hace referencia a un tumor que consideremos benigno o maligno, sino al hecho de que la rodilla se inflame, se aumente de tamaño. Por tanto, no es distinto a los síntomas que puede presentar una persona mayor. El adulto joven presenta exactamente los mismos síntomas. Y hay un quinto síntoma, que más que un síntoma es un signo que podemos valorar en la exploración, que es la laxitud de esa articulación, que en el 90% de los casos vamos a encontrar que las articulaciones con artrosis, con relativa y muy alta frecuencia, tienen una laxitud y una distensión de los ligamentos que no encontramos en la otra rodilla sin ese grado de artrosis. Es curioso porque siempre hablamos o oímos, me cuesta más doblar, me cuesta más estirar, hay como una cierta rigidez y ahora en este momento nos estás hablando de que puede existir una inestabilidad. ¿Tienen que ver una cosa con la otra? Bueno, tienen que ver en el sentido de que a veces van unidas, es decir, podemos tener
una rigidez causada por dolor en algunos movimientos, pero a su vez una inestabilidad porque en algunos de los rangos de movilidad los ligamentos no están tensos. La naturaleza es sabia y muy compleja y ha hecho que los ligamentos o la parte de los ligamentos que están tensos en flexión no sea la misma que los que están tensos en extensión. Por tanto, puede haber una limitación de la flexión y, sin embargo, esa rodilla en extensión sea inestable. Es decir, y a su vez el desgaste lo ha ido provocando la inestabilidad. Por tanto, pueden ocurrir simultáneamente y con relativa frecuencia así ocurre. Y en ocasiones hay crujidos en la rodilla. ¿Estos crujidos son señal también de artrosis en paciente joven? Pueden ser una señal indirecta en el sentido de que la fricción que se provoca en una superficie articular con el cartílago y el líquido sinovial en condiciones normales hace que sea una, digamos, una fricción silenciosa. Si hay un deterioro de la superficie articular, de alguna manera, un incipiente o ya avanzada artrosis o una alteración del líquido sinovial, se pueden producir esos sonidos que a veces el paciente siente o a veces al tocarse la rodilla los nota, pero incluso a veces se oyen. Otra cosa distinta son los chasquidos que a veces se producen en gente joven, que es como cuando hacemos las tabas y demás en las manos o en los dedos. Es distinto porque ahí lo que hay son repliegues de la membrana sinovial en el interior de la articulación que es como si se pillasen, por así decirlo, y saltan. Son, digamos, una cosa es el crujido que notamos de flexión y extensión que parece que fuera un papel de lija y otra cosa son los chasquidos, que los chasquidos generalmente son totalmente inocuos y no tienen mayor repercusión. Vale, actualmente, cuando alguien ya tiene un diagnóstico certero de que existe una artrosis de rodilla, en estos pacientes jóvenes, ¿qué tipo de tratamientos manejamos? ¿Qué herramientas tenemos? Vale. Bueno, va a depender un poco del grado de artrosis. A día de hoy se usan una serie de escalas de valoración, generalmente a partir de radiografías simples, pero también se puede hacer a partir de ecografías o a partir de resonancias. Lo normal, la prueba más sencilla es una radiografía. Una vez tenemos ese grado de artrosis, cabe pensar que a mayor artrosis, mayor cantidad de molestia, pero esto no es del todo así. ¿Por qué? Porque el dolor es una experiencia subjetiva y muy personal de cada paciente. Hay pacientes con mucho desgaste y poco dolor y hay pacientes con poco desgaste y mucho dolor. O sea que tenemos todo el abanico posible. Pero de una manera, intentando simplificar las cosas, vamos a pensar que a mayor desgaste, mayor dolor y también a mayor desgaste, más incisivos hemos de ser en el tratamiento con herramientas más potentes. Si empezásemos con una artrosis moderada o incipiente, en esos casos, en el paciente joven, una de las opciones es utilizar el ácido hialurónico, que bueno, mejora las condiciones del líquido articular y a veces, de manera secundaria, mejora también el dolor. Cuando ya pasamos a un grado 2 o 2, 3, ya el ácido hialurónico no suele ser tan útil y generalmente se puede utilizar el plasma rico en plaquetas, que se obtiene de la sangre del propio paciente, o sueros enriquecidos en factores de crecimiento que tienen una producción similar al plasma rico en plaquetas, pero con otra técnica de laboratorio. Pero en ambos casos son proteínas con características antiinflamatorias que podemos utilizar en el interior de la articulación. Si ya subimos a grados más avanzados de artrosis, podemos usar igual el plasma rico en plaquetas dentro de la articulación y también el plasma rico en plaquetas en el interior del hueso, cuando ya vemos en resonancia que hay una afectación, o incluso a tratar el hueso subcondral, como hemos dicho, pero usar células o concentrados celulares que tienen mayor potencia antiinflamatoria y esos concentrados celulares los inyectamos en la rodilla y los obtenemos a partir de la médula ósea o de células de la grasa. Pero dentro de todo este abanico, digamos que son técnicas no quirúrgicas, siempre hay que tener en cuenta la estabilidad, porque si nosotros aportamos un antiinflamatorio potente y de calidad, como puede ser el plasma rico en plaquetas, pero no mejoramos la estabilidad de esa rodilla, a corto o medio plazo cabe esperar que volvamos a tener el mismo problema, porque el origen de la lesión o el origen de ese desgaste estaba en la inestabilidad. Nosotros, en mi experiencia, es lo que mejor resulta de beneficio para el paciente, combinamos la proloterapia para tensar los ligamentos
y dar una estabilidad a esa rodilla, junto con las otras herramientas que nos van a ser útiles en función del grado de artrosis. Hasta ahí, digamos, serían los pacientes. Incluso a veces podemos usar todas esas herramientas en pacientes que no quieren una opción quirúrgica porque son mayores, porque no pueden en ese momento, por temas laborales, por lo que sea, pero prefieren utilizar otras opciones. Y en la otra parte del abanico, podríamos decir, es donde están las opciones quirúrgicas. Las opciones quirúrgicas en el paciente joven son fundamentalmente el cambiar el eje y la dirección de la articulación para cargar sobre aquella zona de la articulación que esté mejor conservada, que es lo que se llama una osteotomía, literalmente con precisión y con técnica quirúrgica precisa, se realiza un corte en el hueso y se cambia el ángulo. La ventaja es que no es incompatible con los otros tratamientos, es decir, se actúa quirúrgicamente desde un punto de vista mecánico, pero también podemos actuar químicamente o biológicamente con el resto de terapias. Y ya, digamos, más agresivo cuando la osteotomía o el cambio de eje no es suficiente, es la posibilidad de usar prótesis, que como sabemos hay prótesis que nos tratan toda la rodilla en el caso de que tengamos una afectación global de la rodilla, de todos los compartimentos, o muy frecuentemente en gente joven, aunque también lo usamos a cualquier edad, nosotros lo hemos usado, prótesis parciales, es decir, habitualmente de la zona interna, menos frecuente de la zona externa, pero la de la zona interna la hemos utilizado en pacientes que ya se habían acabado las opciones incluso de osteotomía desde los 50 años hasta pacientes con una necrosis de una parte de la rodilla con 90 años, ¿no? En el que, bueno, evidentemente, como me dijo la primera vez que operé a un paciente de esa edad, con una prótesis, fue el paciente el que me convenció. Me dijo, bueno, es evidente que no me quedan muchos años, pero el problema es que así no puedo continuar. Bueno, afortunadamente duró, Dios le dio salud durante 5 años más, falleció, lo operamos a los 92, falleció a los 97, de otras causas, lógicamente, pero por lo menos durante esos 5 años vivió sin dolor en su rodilla. O sea que ese es un poco el abanico de opciones que tenemos para la gente joven y también para la gente menos joven, que en el fondo son las mismas, solo que quizás la osteotomía sería la única opción que no sería adecuada a partir de una cierta edad. ¿Por qué? Porque ya el deterioro es más importante y es más práctico y más rápido y se recuperan antes con una prótesis si fuera necesario un tratamiento quirúrgico. En ocasiones hay pacientes que tienen opciones de evitar la cirugía, pero ¿por qué es mejor evitar la cirugía o que sea la última opción, ¿no? En pacientes jóvenes. A veces consideramos que la cirugía es la mejor o la última opción o la más avanzada y eso no es del todo cierto. En medicina lo que tenemos que optar siempre son por aquellas soluciones que nos ofrezcan el mejor resultado con el mínimo daño que se ocasione al paciente. Evidentemente, una prótesis siempre es una intervención mucho más agresiva porque vamos a tener que recortar hueso, quitar, abrir, entre otras cosas, y hay otros tratamientos menos invasivos, pero tiene que estar balanceado el riesgo y el beneficio. Evidentemente hay mayor riesgo en una prótesis, pero hay casos en los que solo una prótesis es capaz de ofrecer una mejoría. Si tenemos una necrosis muy importante con un colapso de la articulación y es una articulación que ya ha perdido su congruencia, por muchas células que nosotros queramos poner ahí, es, digamos, ridículo pensar que vamos a mejorar esa situación. ¿Por qué? Porque incluso la arquitectura y la geometría de esa articulación ha cambiado, se ha destruido. Ahí mejor una prótesis. Pero en otros pacientes en los que a lo mejor lo que vemos son factores que podemos modificar y podemos mejorar el entorno de esa articulación, disminuyendo su nivel de inflamación, podemos mejorar la estabilidad, tensando los ligamentos, podemos quitarles tensión a las inserciones de algunos tendones que están doloridos porque están demasiado tensionados. Bueno, todo eso podemos hacerlo sin necesidad de cirugía. Si, a pesar de hacer eso, el paciente no mejora lo suficiente, siempre vamos a tener la opción más agresiva de hacer una cirugía. Incluso a veces es un buen paso el tener una rodilla bien estable que nos va a mejorar los resultados de una futura cirugía que pudiéramos precisar. De hecho, nosotros una complicación relativamente frecuente que vemos en pacientes que vienen a consultarnos es
pacientes que han sido operados de una prótesis de rodilla, bien sea total o bien sea parcial, pero que tienen inestabilidad de los ligamentos. Y esa es una de las causas principales de fracaso de una prótesis de rodilla o de que dure menos de lo previsto. Es como si la rueda del coche nos la hubiera puesto el mecánico y o bien porque el mecánico se olvidó de apretarla o bien porque nos hemos dado algún golpe, esa rueda va traqueteando. Dices, bien, aunque nos hayan puesto una cubierta nueva, el traqueteo continuo de esa rueda no estar estable va a hacer que se vaya desgastando. Pues lo mismo ocurre en el caso de la rodilla. Es mejor siempre tener la rodilla estable antes de una intervención y que no, asumiendo que se realiza una técnica correcta, mantener la estabilidad, que no partir de una rodilla muy inestable donde en teoría se debería de poder corregir, pero no siempre es tan sencillo de corregirlo durante la cirugía. Imaginémonos que ya, bueno, pues la única opción realista para poder tratar a ese paciente joven con una artrosis de rodilla es la colocación de una prótesis. La pregunta que se hace este paciente es, ¿la prótesis es para siempre? Eh, como dice el refrán, solo el amor es para siempre y ni siquiera, ¿no? En medicina es prácticamente imposible que algún tratamiento nos dure para siempre, sobre todo si algo empiezas desde joven. ¿Por qué? Porque hay que considerarlo como una pieza que vamos desgastando con el tiempo a medida que la vamos utilizando, y de la misma manera que asumimos que una rueda de coche hay que cambiarla a los 50.000, 60.000, no recuerdo ahora, pero no, lo normal es que si el coche te dura unos años, no te dure tanto las ruedas, y asumimos que es algo normal. Bueno, en el caso de las prótesis es lo mismo. Por eso siempre se intenta poner la prótesis lo más tarde posible, siempre y cuando el beneficio que pueda obtener el paciente y mejoría con otros tratamientos sea suficiente. ¿Por qué? Porque como cada vez la esperanza de vida va en aumento, cada vez vivimos más años, nuestra vida se prolonga. Entonces, claro, si nos colocamos una prótesis a los 50 y la esperanza de vida media está en torno a los 84 casi, si no recuerdo mal, por lo menos en España, pues nos quedan 35 años casi por delante y, sinceramente, una prótesis no dura 35 años. ¿Por qué? Porque sería mucha suerte el que a veces vemos pacientes que se les prolongan incluso más de 20 años, pero de media no es el resultado los 20 años. Si consideramos que una media buena sería 15 años y nos plantamos en 65, habrá que poner otra prótesis. Y ya la rodilla, no es lo mismo partir de una rodilla en que no ha habido ninguna operación o no ha habido ninguna resección de hueso, que tener que quitar la anterior con la consiguiente pérdida de hueso en ocasiones. Es un hueso más debilitado, hay que poner una prótesis más grande y ya nos plantamos en una edad temprana, porque 65 años hoy en día es una edad joven, donde nos quedan todavía 20 años por delante de media, que a medida que van pasando los años eso se prolonga, es decir, cada vez va a haber más gente con 90 y algo de años que querrán estar en condiciones, con lo cual podemos estar entrando en un camino donde a lo mejor nos esperan 3 prótesis a lo largo de la vida. Si es posible, intentemos evitarlo, siempre y cuando la calidad de vida, insisto, sea buena y el paciente la viva como tal, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que hoy nos vamos con las ideas un poquito las más ideas claras. más claras, sabiendo que existen opciones para aquel paciente Uh-huh. joven con artrosis de rodilla, que existen opciones no quirúrgicas y bueno, y si la única opción es quirúrgica, pues que sea en las mejores condiciones, ¿no? Exacto. Ahí lo importante es estar informado, saber que existen opciones y una vez partiendo de esa información adecuada, pues ya decidir. Y luego cada persona es distinta, cada situación es distinta y cada tratamiento, por tanto, debe estar personalizado y optimizado para el paciente en concreto. Aunque en medicina sí que buscamos los resultados estadísticos en base a protocolos que podamos reproducir, luego al final hay una parte, digamos, del tratamiento médico, en el caso concreto que nos ocupa, que hay que optimizarlo porque cada paciente va a necesitar una cosa y va a requerir y va a tener unas exigencias diferentes. Pues muchas gracias. Os invitamos a que podáis dejarnos comentarios, preguntas y sugerencias abajo en comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.